he limpiado coche, he hecho demolición en un hotel, he trabajado de noche limpiando en un almacén y todo esto sin trabajar por TFN, todo trabajando con ABN. En este vídeo te voy a contar los trabajos que he tenido desde que he llegado a Australia, cuánto cobraba exactamente en cada uno, por qué dejé el primero a pesar de que mi jefe me suplicó durante semanas prácticamente que me quedara en el trabajo e incluso intentó convencer a mis compañeros para que me convencieran a mí. Y al final del vídeo te cuento lo que poca gente cuenta en los vídeos y es qué es el TFN y qué es el ABN, qué es el superannuation, cómo te cobran los impuestos en cada caso y cómo funciona el tax return. Esto te puede ahorrar muchos dolores de cabeza, así que quédate hasta el final. Antes de empezar, una aclaración importante, y es que todos los trabajos que he tenido han sido mediante ABN, todavía no he tenido ninguno mediante TFN, así que no te puedo dar muchos detalles de algo que no he vivido. Así que lo que voy a hacer es contarte mi experiencia real mediante ABN, que además tiene sus propias reglas que casi nadie explica bien. Así que vamos a ir por orden desde el primero que he tenido hasta el que tengo actualmente. Mi primer trabajo fue en un car wash, pues limpiando coches. Estuve más o menos unos 2 meses y medio aproximadamente. Al principio me había dicho en ese entonces mi jefe que el sueldo era $30 por hora, lo que a mí me pareció perfectísimo para ser mi primer trabajo. Y resulta que al final mi primera semana me la pagó a $25 la hora, que era algo que no se había acordado. Me quejé, evidentemente, tuve una pequeña charla con él diciéndole que si no me pagaba al menos mínimo 28, que yo me iba del trabajo. Y pues al final, negociando, me acabó pagando a $28 la hora, que es lo que al final cobré pues el resto del tiempo. Cuando llegaba a hacer 40 horas semanales, pues llegaba a ganar los $1,200 semanales. El problema es que esas 40 horas que iban a ser en principio, pues se fueron como disminuyendo, por así decirlo. Había semanas que trabajaba 40, había semanas que trabajaba 30, había semanas que trabajaba 34. Dependía de cómo se le diera a mi jefe esa semana. Ese dinero, sobre todo cuando trabajaba full time, me permitió poder enviar cierto dinero a mi cuenta de España y, de hecho, si no fuera por deudas que yo tengo, habría podido ahorrar muchísimo más. Pero aquí viene lo importante, ¿por qué dejé ese trabajo? Las primeras 2 o 3 semanas mi jefe era genial, muy guay, no venía en plan jefe, venía en plan amiguito, aunque eso tampoco es muy buena señal, la verdad. Me pagaba puntual, habíamos acordado que yo necesitaba que me pagara todos los viernes y durante 3 semanas, todos los viernes, a mí me pagaba. Pero a partir de la 4ª semana empezó a tardar 1 o 2 días y yo le tenía que recordar que necesitaba el dinero pues para pagar mis cosas, ¿no? Pagar el alquiler de la casa donde estaba viviendo, poder hacer compras, etc. Y pues eso tampoco era lo que habíamos acordado. Y es que no era solo yo, no era solo conmigo. De hecho ya era una manía que él tenía directamente, porque yo tenía compañeros que me contaron que llevaban hasta 3 semanas sin haber cobrado. Yo es que vamos, a mí no me pagan la primera semana y yo la segunda semana es que ya no voy hasta que me paguen. Además es que había mucha rotación de personal. La mayoría de empleados no duraban más allá del mes y algo, por lo que me había contado uno de mis compañeros que ya llevaba trabajando para él 2 años. Y cuando ves eso en un negocio, significa que el negocio no es demasiado bueno, porque yo ya he tenido otra experiencia bastante mala con un trabajo que yo he tenido cuando yo estaba en España. Y cuando ves que un trabajo tiene demasiada rotación de empleados, es que el negocio es malo.
ya bien sea por los empleados o porque el jefe directamente no sabe llevar el negocio. Aparte, es que mi jefe, aún por encima, era de los que te decía una cosa y después hacía otra muchas veces y no tenía ningún sentido. Así que al final, a los 2 meses y algo, cuando terminé mi curso de inglés en Sydney, pues decidí dejarlo. O sea, terminé el curso de inglés y decidí dejar directamente el trabajo. Y aquí lo curioso es que cuando le dije que me iba, porque prácticamente ya estaba avisado desde el principio que yo iba a estar más o menos unos 2 meses y algo, y que yo me iba a cambiar de ciudad. Y como prácticamente un mes y medio antes, o un mes antes, es que era prácticamente casi todos los días, ¿por qué no te quedas? Te pago más, etcétera, etcétera. Y al principio era gracioso, pero es que después empezó a volver muy, muy cansino. Y es que eso a mí me parece súper Pero es que cuando alguien ya te ha dado motivos para no confiar, no hay manera de que lo arregle. Así que me fui. Después del car wash trabajé en una empresa de demolición. Pero hay que pillarlo con pinzas aquí, el de trabajar de demolición, porque trabajaba en la parte de los empleados que ayudaban a limpiar lo que es, por ejemplo, las alfombras estas que van pegadas al suelo. Hay unas que tienes que utilizar una máquina que pesa un huevo, que tienes que utilizar esa máquina para poder despegar esas alfombras. Entonces yo ayudaba a eso, entre otras cosas. Y me pagaban $32 la hora. Nada mal, pero duré solamente una semana porque esos trabajos suelen ser como por temporadas o por trabajos específicos, y como terminamos eso en una semana, pues mi jefe ya no me volvió a avisar porque aparte yo ya me iba a cambiar de ciudad. Pero oye, no estuvo nada mal. Fue la mejor paga que tuve pues hasta el momento. Después, unos días antes de marcharme de Sydney, encontré otro trabajo que era limpiando en unas oficinas. Lo que pasa es que no eran oficinas como tal, era un edificio que estaba en obras, estaban todavía terminando el edificio, pero normalmente suele haber como oficinas, suele haber comedores, aunque no estén terminados, pero pues para los empleados que están trabajando allí, pues suele haber este tipo de oficinas, comedores y demás. Y pues yo estaba en un grupo de otras 3 personas trabajando con ellas, y el pago, si no me equivoco, era $31 por hora. Estuve poquitos días, pero bueno, me ayudó pues para poder tener un poquito más de dinero en mi cuenta. Y mi cuarto trabajo, que es en el que estoy actualmente, trabajo como cleaner en una warehouse, en un almacén. Trabajo 3 días a la semana durante la noche del jueves al viernes, del viernes al sábado y del domingo al lunes. Los jueves me pagan $30 la hora, los viernes me pagan 40 y los domingos me pagan $50 la hora. Lo malo de este trabajo es que me ha cambiado totalmente la rutina de sueño, y pues eso está acarreando pequeños problemas en mi sueño y me está costando un poco adaptarme, pero bueno, va a ser durante un tiempo pues limitado hasta que termine el curso de inglés aquí en Brisbane. Así que vale la pena hacer el esfuerzo, porque por trabajar 3 días cobro $900, nada mal. Vale, ahora viene la parte explicativa, donde quiero explicar qué es el TFN, qué es el ABN, qué es el Superannuation y el Tax Return. ¿Qué es el TFN? El TFN, o Tax File Number, es el número con el que trabajas como un empleado normal. Tu empresa te paga y automáticamente te retiene un porcentaje de impuestos en cada pago que te da. Es el sistema tradicional, parecido a tener una nómina, que en realidad pues sí que es una nómina. ¿Qué es el ABN? El ABN, o Australian Business Number, es como si fueras autónomo o contratista. Nadie te está reteniendo impuestos directamente. Te pagan el bruto completo y eres tú quien debe guardar parte de ese dinero para poder pagar los impuestos
cuando llegue la fecha del tax return. Con el TFN, nosotros los que somos estudiantes, los que tenemos visa de estudiante, tenemos limitación de horas, que son 48 horas cada 2 semanas o 24 horas cada semana. Con el ABN, al funcionar como si fueras tu propio negocio, puedes llegar a trabajar prácticamente las horas que tú quieras. Y esto no me lo estoy inventando yo, ojo aquí, sino que, de hecho, aparte de ver un montón de vídeos, también me lo explicó la agencia con la que yo he venido a Australia, que es GoStudy. Llevan ya muchos años en el sector, han ayudado a miles de personas a poder venir a Australia y la verdad es que yo quedé súper contenta con todo el proceso que hicieron conmigo. Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres hablar con ellos y te pueden asesorar sin ningún tipo de compromiso. Vale, ahora, ¿qué es el Superannuation? Es básicamente un fondo de jubilación australiano. Si trabajas con TFN, tu empresa está obligado a aportar un porcentaje extra a ese fondo. Con el ABN, al ser tu propio jefe, normalmente esa aportación no se hace de forma automática, sino que es algo que tienes que tener en cuenta tú mismo. ¿Y qué es el tax return? Cada 1 de julio se abre el periodo de tax return, que es cuando haces la declaración de impuestos del año fiscal anterior, que va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del siguiente año. Con ABN, como no te han retenido nada durante el año, este es el momento en el que realmente calculas cuánto debes pagar de impuestos o si es que te corresponde alguna devolución, también puede pasar. Y lo importante aquí del ABN es que puedes deducir gastos relacionados con tu trabajo. Ejemplo, si te has tenido que comprar uniformes, si has tenido que comprar ciertos productos, si has tenido que alquilar un coche, puedes deducir ciertos gastos y ponerlos en la deducción cuando haces el tax return. Eso lo que hace es que al final reduce la cantidad de impuestos que puedes llegar a pagar. Y ojo, porque esto es lo que yo he ido aprendiendo por mi experiencia propia y por lo que me ha explicado mi agencia, como bien he comentado. No soy ni contadora ni asesora fiscal. Si tienes ciertas dudas específicas, lo ideal es directamente hablarlo con agencias que te puedan ayudar a hacer directamente el tax return sin tener que estar tú comiéndote la cabeza sobre qué datos aportar, qué documentos, te lo hacen ellos todo. Y bueno, estos han sido mis trabajos que he tenido en Australia hasta el momento. Si te ha servido este vídeo, por favor dale like al vídeo y si quieres o si tienes alguna duda que no he podido aportar en este vídeo, déjamelo aquí abajo en comentarios, que estaré totalmente encantada de responder todos los comentarios que me dejáis. ¿Ha habido algo que te haya llamado la atención de lo que haya comentado? Y por supuesto, suscríbete, que subo vídeos muy interesantes, no solo hablando de cosas de Australia, sino que también subo vlogs de mi experiencia aquí en Australia, totalmente real, sin maquillar, con sus partes buenas y con sus partes malas, por supuesto. Así que, por favor, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.